Raúl Cisneros, por ejemplo, también de esa época, ¿no? María Luisa. Yo era más chibolito de toda la mancha, estaba Juan Carlos Paredes, Margarita Pemberton, Alfredo Calderón, Daniel Campos, que para descanse, mi gran amigo. Entonces, pude de una u otra forma nutrirme de las experiencias del maestro Abelardo Vázquez, estando ahí en la escuela. Si bien es cierto, el otro día justamente me moría por estar en esa conferencia que dieron en Breña, no por motivos de trabajo, no pude estar, pero escuché luego por video a la ponencia, sobre todo de mi gran amigo Juan Carlos Paredes, que dijo lo que tenía que decirse, dijo lo que tenía que decirse, porque quién mejor que él, que ha vivido más tiempo, hablar de Abelardo, y haber pues extraído los elementos claves y básicos para poder interpretar o ejecutar una manera, ¿no? Y en este caso, hablando de ese instrumento que es la guitarra, dijo cosas muy puntuales y está completamente de opción. Los elementos que nos representan, dábamos tres, cuatro guitarristas, y obviamente cada uno tiene que cumplir una función, ¿no es cierto? Y yo digo, en primer lugar, se menciona el acompañamiento, que para mí, tanto en el valse como en la marinera o en cualquier otro género, es el cimiento de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer. Es como construir un edificio. Si el suelo no tiene los cimientos, el edificio se va a caer, definitivamente. Entonces, la cuestión del rasgueo de la marinera, ¿no es cierto? Hay varias formas. Si bien es cierto, hay un rasgueo básico, es este de aquí. Y siempre vamos, por lo general empezamos en la dominante, entonces el quinto grado, lo que son músicos, los guitarristas saben, ¿no? El bordón cae el acompañamiento. Este es el rasgueo básico, digamos. Pero hay un rasgueo de doble compás, o sea, de dos compases. Ese segundo compás incluso se puede también aislar, o sea, es lo que me da el sabor al contratiempo. Mucho del ritmo que está en la marinera está en el aire prácticamente, está como flotando, está en contratiempo o en síncopa. Entonces hay que saber un poco escuchar eso y sentir el ritmo. Como Victoria Santa Cruz decía, el ritmo se siente, no se cuenta. Pero dado el caso de que aquí hay varios músicos que han estudiado la teoría de la música, ¿no? También te pregunto, ¿en qué compás escribe la marinera? Normalmente sí octavos. 6 octavos. ¿Fiorella? Normalmente. Normalmente. He encontrado en 6 octavos. Pero creo que se puede ver en 4. Justamente ahí. Y ese es un grave error decir la marinera es solamente 6 octavos. ¿Por qué? Porque nos guiamos solamente el compás compuesto, que en la subdivisión rítmica es ta 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 ta. Entonces es la división rítmica subdividido en 3 figuras. Pero nos olvidamos del otro. Voy a hablar un poquito técnico en cuestión de lo que no me entiendan, pero los músicos sé que lo van a entender. Entonces, ¿qué sucede? Nos olvidamos del cable a tierra. ¿Qué es lo que le da el sabor a esto y a toda la música de procedencia afrodescendiente? El 3/4. Cuando escuchan un bordón de Vicente, por ejemplo, entonces el 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y también puede ser un vals, ¿no? Por eso que muchas veces en los valses metemos rasgueos en la primera. Y lo hace Vélez desde fiestas criollas, desde los chucos. ¿Por qué? Porque la corchea, bueno, los que son músicos van a entender, la corchea del 3/4 lleva el mismo valor rítmico de la corchea del 6 octavos. Entonces estamos hablando de una superposición de indicadores de compás. 3/4 con 6 octavos. ¿Qué es lo que varía? La acentuación. Mientras que en el 6 octavos estamos en el 3/4 estamos cada 2.
indicadores están unos superpuestos encima del otro. Entonces, eso nos permite a nosotros, si sentimos ambas acentuaciones, poder variar el rasgueo y jugar entre esos dos indicadores. Yo por primera vez vi cuando escribieron esto en una partitura, que lo escribían entre paréntesis, y yo adopté esa escritura justamente de poner 3/4, 6/8 entre paréntesis. Y eso, esa polirritmia como fórmula está repartido en toda América del Sur, desde México hasta la Patagonia. Antonio Lauro en Venezuela, cuando escribe su base venezolano, se ha escuchado, ¿no? 3/4, 6/8. En la zamba argentina, igual, 3/4, 6/8. Y una vez, acá en Lima vino una musicóloga argentina, y yo le pregunté, oye, ¿ustedes escriben así 3/4, 6/8? Sí, me dice, si nosotros somos hijos de ustedes. La zamba argentina es hija de la zamba cueca, ¿no? Y eso nos permite justamente que sobre estos rasgueos podamos acentuar. Bien apagado. Este apagado, justamente porque amarra con el jamás una base, por favor. La percusión y la guitarra de acompañamiento o el instrumento que haga guitarra de acompañamiento, incluso el bajo, por ejemplo ustedes en la salsa, hay claves, ¿no? La clave de 2-3, 3-2, y toda la orquesta seguía justamente la clave, porque es música de procedencia afro. En la música peruana o afroperuana hay exactamente eso mismo. Entonces ese amarre con la percusión lo da la guitarra, que es el que prácticamente une el bajo, la percusión y al medio de la guitarra, ¿no? Entonces, este rasgueo, esta base tiene que quedar bien firme, de comienzo a fin, porque si se cae, se desorbita todo. Ese es el primer punto que deberíamos tener en cuenta al hablar de la presencia de la guitarra en cuanto a la marinera. Eso también se da a un nivel más rápido, digamos, en la marinera norteña o en el tondero. ¿Ya? El rasgueo es muy parecido, casi similar, diría yo, pero hay que tomar una salvedad, porque yo he visto a algunos guitarristas que hacen esto. Es parecido, pero no es igual. Y esto es Chile. Este cuenta chilena. O como cuando tocan la samba argentina, por ejemplo. Parecido. Pero no es igual, no es lo mismo. Son parientes. O el guapamo mexicano también, ¿no? O el joropo venezolano. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, porque a veces he visto guitarristas que rajan como si fuera cueca chilena. Entonces, en la acentuación está el secreto de todo esto. Aprender a rasguear. Me acuerdo que cuando trabajaba, bueno, los que me conocen saben que hemos trabajado 15 años en el Conjunto Nacional con Adolfo Celada. Y Adolfo, pues, no, así. Yo le hacía la segunda guitarra mientras él iba a botonear. Entonces, a cocacho, como decía, no tenía que aprender. Él no tenía que aprender. Entonces, a otro que lo vi rasguear así, por ejemplo, también era a Antonio Velázquez, Chicho Velázquez, ¿no? Esos rasgueos con ese pulgar que tenía, ¿no?
podido mirar, extraer de todos estos maestros que nos han antecedido, que ya muchos no están con nosotros, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de que las bases, cuando hagan bases, muchachos, estén bien amarradas con la tradición, porque si no, se cae. En cuanto a la línea melódica de los bordones, bueno, sabemos que el padre de todo esto, muy bien merecido, es Vicente Vázquez. Y Vicente Vázquez llevó sobre su hombro la recreación, por así decirlo, de todas las bases rítmicas de la música popular. Quien niegue la presencia de Vicente Vázquez prácticamente está cumpliendo un sacrilegio. Vicente Vázquez no lo alcancé lamentablemente a ver personalmente porque fallece en el 87 y yo ingreso a la escuela en el 89. Entonces yo estaba en el colegio, pero sí pude estar con Abelardo, con Osvaldo, Daniel Campos, que fue el alumno directo de Vicente, y tenía todos los profesores que ser un bordón de Daniel, ¿no? Que grabara en el disco que hizo con Abelardo, que lamentablemente por cuestiones que todos sabemos, pues fallece a muy temprana edad, ¿no? 27 años. Y en el disco hay una premonición, por así decirlo, ¿no? Él, por tratar de halagarlo, le dice, no, buena Daniel Campos, en su debut y despedida en una de las marineras. Y al poco tiempo, después de haber grabado el disco, ocurre el accidente, ¿no? Parte. Sí, fue de alguna manera. Pero bueno, entonces el haber trajinado con Daniel, el haber trajinado con Adolfo, con Óscar Avilés, me permitieron a mí poder rescatar todos esos bordones. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en primer lugar para los bordones? Primero, tener que clara la tonalidad. Y en segundo lugar, saber dibujar un diseño melódico. Y al dibujar un diseño melódico me refiero a que lo que digan en el bordón tiene que tener un sentido. Es como cuando uno empieza a hablar de algo y empiezas a dibujar ideas, en la música sucede lo mismo. Es como componer una línea melódica de una canción. Estás dando tú la apertura a algo. Entonces, si la línea melódica del bordón no tiene un sentido, sería algo medio amorfo, ¿no? Porque sin forma. O sea, puede cumplir las reglas, pero no está diciendo nada. Entonces hay que tratar en lo posible de buscarlo. Hay un motivo, ¿no? Ahí se repite el motivo. Vicente Vázquez tenemos justamente eso. Otras personas que han burroneado en cuanto a guitarra también está Adolfo Celara. Adolfo tenía también cosas muy interesantes, ¿no? O sea, tenga un sentido. Efectivamente, me estoy olvidando de quien fue mi profesor, incluso también el maestro Carlos Jaire. Carlos Jaire también, con él sí tuve muchas horas de larga conversación. Incluso yo me acuerdo, yo en ese entonces estudiaba guitarra clásica y hablábamos pues de la técnica de la guitarra. Entonces él me mencionó algo que me revolvió el cerebro, ¿no? Sí, me dijo, está la técnica, pero también están las técnicas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso, no? De enfermería. Entonces, ¿cómo se come eso? Entonces, ahí, en ese momento no lo entendí muy bien. Claro, me quedó dando vueltas en la cabeza eso y me dijo, con el tiempo lo entenderás. Y así fue. Pasaron unos años
y ya yo empiezo a entrar pues a las disqueras a grabar. Y bueno, yo pues, con mi técnica de curada de la guitarra clásica tocaba pues, tratando de tocar limpio, ¿no? Y entonces el productor que estaba frente me decía, pero sácale el sonido, o sea, mete la mano, o sea. Y ahí empecé a entender algunas cosas. Por ejemplo, yo tocaba en sol menor esta ilusión del vals de los romanceros criollos. Yo muy limpio, muy técnico, muy académico, por así decirlo, lo tocaba así, o sea, pues, cumpliendo las reglas de la guitarra clásica, con estos dedos, ¿no? Entonces un día, viéndolo tuve la suerte de conocerlo a Guillermo Chipana, un romancero. Y el tío tocaba pues, con esa uña de plástico, ¿no? En el dedo. El pulgar. Sí, claro, el requinto. Y la pulsación que justamente ahí hablaba de Mosca, ¿no? La pulsación es lo que te va a dar el sonido que tú necesitas. Ahí entendí en ese momento lo de la técnica, lo de las técnicas. Entonces, volver a tocar esa introducción, ya con el ataque que tenía, bueno, vamos a hacer una más, era otra cosa, o sea. Nada, sabroso, sabroso. Todo con el pulgar. Y le remataba haciendo, todo con el pulgar. Entonces, ahí me di cuenta, pues, de que el sonido que uno producía tenía mucho que ver con la forma como uno pulsaba con el ataque. Y eso mismo se da también en la marinera. Tú escuchas un borrón de Carlos Pérez menor, que es puros arpegios. Qué bonito. Y ahí va desarrollando, ¿no? O es el que hace el solo. Tienen que buscar que su línea melódica diga algo. O sea, que no sea una línea amorfa, que diga algo, que tenga un sentido. Y en eso, como repito, tienen que escuchar pues a Vicente, definitivamente. Están todas las introducciones del disco de La Marinera Limeña, es así que lo mencionó Juan Carlos el otro día, o los discos de Socavón, de Cumarana. Ahí está, prácticamente está grabado toda la escuela de Vicente Vázquez. Incluso Abelardo mismo decía, ¿no? Escucha Socavón. Y ahí estaba. Y en la percusión igual, o sea, Osvaldo, por ejemplo, como tocaba el cajón era increíble, o sea, tiene un sabor para tocar, o Mangüe, que justamente lo mencionó Juan Carlos el otro día, Mangüe Vázquez, lamentablemente también nos dejó. Cuando él estaba en un contrato, tocaba todo desganado, o sea, como que no quería tocar. Terminaba el contrato y decía, ahora sí vamos a tocar. Porque decía, ahora sí vamos a tocar como nosotros, o sea, no para un público, sino para una cosa más íntima, ¿no? Y él soltaba ahí, al momento de la tertulia, de la jarana, como estamos reunidos así el día de hoy, soltaba eso, ¿no? Y eso es lo bonito. Y he podido también, pues, en Don Porfirio, en otros lugares, en casas, por ejemplo, de Augusto Porro, etcétera, conocer algunos de estos personajes y escucharlos en vivo, verlos y poder analizarlos. O sea, en ese entonces no había lo que ustedes tienen ahora, los celulares, nos pueden filmar y grabar. Entonces, en ese entonces uno tenía que agenciarse, tus ojos y tus oídos eran la videograbadora, no había otra. Tenías que memorizar cómo estaba haciendo su bordón, su ataque, como para poder remedar un poco esto, ¿no? Entonces, en ese afán uno iba aprendiendo. Entonces, muchachos, yo les digo, busquen, intenten crear melodías, y lo otro, los rasgueros. Son importantes. La base es muy importante porque si no,
Si no hay cimiento, se cae. Juan Carlos menciona una tercera guitarra, sí, efectivamente. Entonces, si hay dos, uno está radiando, y otro está borroneando, porque bien decía Juan Carlos de ahí, ¿verdad? Mientras nosotros en la segunda está radiando todo el tema, el otro sigue bordoneando, pero el bordón no debe pelear con la voz. Entonces hay que ver la forma de escuchar la línea melódica de la canción e ir llevando lo que hagas en la guitarra. Por eso es muy importante escuchar al cantante. Lamentablemente tengo que decirlo así, tengo muchos colegas que están en el escenario, están peleándose con ¿quién iba a la voz principal? ¿El cantante o el guitarrista? El cantante. Entonces, si no podemos adornar lo que tiene que ser y estamos hablando encima de la voz, es una bronca, pues, ¿no? Perrigar. No se entiende. Y eso, lamentablemente, sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? Yo he visto varios colegas que pecan de eso. Y en vez de dejar cantar al cantante, lo interrumpen, ¿no? O sea, están como que luchando por figurar encima del cantante. No es así. No es así. En el bordón sucede lo mismo. Entonces, esos detalles que uno buenamente ha ido aprendiendo en el tiempo, es bueno que ustedes también poco a poco, que son más jóvenes, tienen que escuchar mucha música para poder entrar en materia en esto y seguir produciendo, seguir creciendo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta aquí. Aprovechen, muchachos. Fiore, Roberto, ¿No? Ganchito, Anthony. Dime. Una pregunta, en el caso ya de acompañamiento o incluso en el bordón, en mi experiencia es necesario saber muchas melodías de marineras para saber cómo acompañar, porque a veces escucho hasta en presentaciones, hasta en hebreña, que tiene un cantor con una melodía y como el guitarrista no está acostumbrado a la marinera, hace un acompañamiento tónica dominante básico porque no sabe cómo ir. Entonces la guitarra de acompañamiento tiene, no sé, de repente la responsabilidad de incluso saber más que el mismo cantor, porque el cantor pues puede elegir cualquier melodía, ¿no? Y hay que saber hacia dónde. Sí, eso es muy cierto. O sea, y pasó hace poco, estábamos en Breña, no voy a decir nombres, pero estábamos, mi compadre Carlos Castillo me invita al escenario, entró también creo que Carlos Hidalgo, no sé quién más. Y pero en el acompañamiento estaba el marco musical y de pronto pues pusimos unas marineras un poco rebuscadas y lógicamente pues la guitarra que como es por desconocimiento en todo caso, ¿no? O sea, el guitarrista tiene que meterse en las arenas, tiene que entrar, conocer el repertorio. Si no conoce el repertorio, pues sí, va a estar perdido, ¿no? Y lamentablemente eso sucede con eso. ¿Recuerdas la que me dijiste que el compás del bordón o los compases del bordón de la introducción del bordón tiene como que son dos compases creo que tónica? Eso quería saber, eso quería preguntarte, si ¿es siempre esa regla o se puede romper? Sí, empieza siempre en la dominante. O sea, la misma sí. Entonces tu línea melódica que hagas, bueno, le tienes que diseñar el motivo, la frase, para que caiga en la dominante, ¿no? Y tiene que ser muy evidente, porque si no. Hay mucha gente que a veces no le pones un botón desconocido y entran cruzados. No siempre entran así. Hay grabaciones que de repente. Entran cruzados. O sea, ¿por qué? Porque no entendieron lo que el guitarrista, la primera guitarra estaba bordoneando. O sea, no fue muy claro, muy evidente en su bordón como para que la segunda guitarra caiga en el compás que corresponde. Por ejemplo, Nicomedes siempre decía, ¿no? Cuando Vicente llama, hay que. Qué buena. Claro, ¿por qué? Porque los bordones de Vicente siempre han sido pues muy evidentes, contundentes, ¿no? Ahí voy. O sea, ya te llama. Sí. Por eso, cuando Vicente llama, hay que
Perdón, ¿y en qué momento exacto entra el cantante? No, eso es libre. El Queda cantante abierto, entra y el guitarrista queda no. abierto y el cantante tiene que aprender a entrar. Porque, ¿qué pasa? Escuchando justamente lo que Juan Carlos decía, algunos guitarristas optaron por hacer, por ejemplo, estamos en Si haces eso ahí, Te escucho. Eso es Se perdió. Para los principiantes. Para los principiantes. ¿Ya? O sea, eso no va. Por eso, a verdad, nosotros nos acostumbramos. Escucha y aprende sobre la marcha del bordón. agarrar la ola. ¿Sí? Agarrarlo. Es un tema más que nada teórica. Buenas noches, por cierto, con todos, si no le iba a saludar. ¿Considerarías tú más priorizado un estudio teórico, digamos, musical en la guitarra o, digamos, me refiero más al momento de aprender, por ejemplo, criollismo, ¿no? Porque me he dado cuenta que el papel, esto no te lo va a enseñar nunca jamás, pero sí, siempre es muy útil. Así como he conocido también, o sea, saberlo es muy útil, pero también he conocido a gente, o sea, muchos guitarristas que no saben ni qué nota están haciendo, pero a puro oído te acompañan súper bien y digo, ¿y qué nota? No sé qué estoy haciendo, esta figura me he copiado, nada de cosas chingones. Te digo una cosa. A estas alturas de cómo va el mundo, ambas cosas son válidas. Pero para aprender la esencia no hay necesidad de un papel. Está el caso evidente, Adolfo Celada. Celada no te leía las notas, pero conocía en qué tonalidad estaba, conocía ciertos aspectos teóricos y por dónde iba la cosa. Y la creatividad, pues. Eso es un punto importante. Tiene que tener creatividad. Si no hay creatividad, olvídate. Es nulo. Pero sí, o sea, yo diría, ambas cosas son válidas, porque la teoría te ayuda pues a entender, digamos, la parte técnica, la parte teórica de esto, pero digamos, la parte de la vivencia, el sabor, todo eso se aprende en la calle, eso se aprende en la naranja, si no, no funciona. Y eso, eso es verdad, ¿no? Porque, bueno, veo que pasa en muchas, hoy en día creo que pasa en muchas universidades, escuelas que enseñan música criolla, ¿no? Pero, por ejemplo, yo justo hablaba con un amigo y un compañero de la escuela hace un pasado, pero le comentaba que no era solo eso, ¿no? O sea, es la vivencia, como tú dices. O sea, yo he vivido el toque y lo sigo aprendiendo todavía, lo siento que pues, siempre voy a aprender. Y es eso, es estar en la vivencia, es cerrar también, ¿no? Es cerrar, aprender. Es que imaginar donde está el ron de la jarana, como decía Nicomedes, es importante. Yo me acuerdo, cuando conozco a Adolfo Celada en el 89, no fue precisamente en la escuela, sino en el Centro Musical Felipe Pin, cuando quedaba en el Conde de Superuna. Ahí lo conozco a Adolfo, lo saludé, o sea, yo era un chiquillo que llegaba, pues tenía que 18 años. Entonces, y estaba también su hermano, Goyo. Bueno, nos conocimos ahí, después lo volví a ver en un encuentro de cuerdas, instrumentos de cuerda que hizo el maestro Manuel Acosta en el Teatro Segura. Entonces, como buen infiltrado, me metí al escenario por un costadito, o sea, la parte del backstage, y ahí me hice muy amigo ya en ese momento de Goyo Celada, el hermano. Y él me presenta a Adolfo, que tenía ya la fama de tener un carácter muy... El loco. Sí, entonces no aguantaba pulga, como se dice, ¿no? Y de ahí no lo vuelvo a ver hasta un día X, que yo estaba en clases en la Escuela Nacional de Folclore, y me acuerdo tocar la puerta a la secretaria, y le dice al profesor, el alumno Ayala, por favor, que baje la dirección, no sabemos la directora. Uy. ¿Qué tal? Entonces, bueno, yo bajo a ver pues, qué pasaba, ¿no? Y yo lo veo todo mal. ¿Qué hecho, no? ¿Qué hecho? Ya pasaba. Y entro a la oficina, y en la oficina estaba, justo con ella en la oficina estaba Adolfo Celada. ¿Qué pasaba? De que estaban
Sobre la base de un grupo de alumnos que hicimos un elenco, se estaba reorganizando el conjunto nacional. Entonces estaban armando el conjunto criollo. En ese momento Adolfo asumía la dirección del grupo criollo o afroperuano de la escuela, el conjunto. Y le dice a Queta, le dice a Adolfo, este muchacho va a trabajar contigo. Ustedes verán cómo se entienden, pero trabajan juntos. Dice, fueron 15, 16 años que hemos trabajado juntos. Viajes y todo, ¿no? Entonces, por eso que ese sonido, ese sabor, y con él, no solamente en la escuela, íbamos al Breña cuando estaba, no, el local de ahorita, el local antiguo que estaba en Vidal, ¿no? Girón Vidal, al Victoria, al Tipuani, al Pinglo, a Don Porfirio, con Abelardo. Entonces, el hecho de trajinar con ellos y con Dani, porque éramos los tres que íbamos para aquí y para allá, era celada, celadita y 2 heladas. Porque Dani medía 1,95 m, creo, era el bote, pues, así como Juan Chivaje, más o menos por ahí. Entonces, así nos fastidiaba, ¿no? Celadas, celaditas y 2 heladas. Son, bueno, anécdotas que uno recuerda con mucho cariño, amigos que lamentablemente ya no nos acompañan físicamente, pero quedaron en la historia y están en la memoria de uno, y es bueno también poder compartirlo y poder decirlo, ¿no? Trasladar esta información a ustedes que son gente joven, que están digamos, recién nutriéndose de esta riqueza musical que es la marinera, ¿no? La zamacueca, ¿no? En pocas palabras, justamente porque la zamacueca es esto, o sea, la zamacueca es la marinera limeña. Ahí sí yo voy a ser muy contundente, porque ustedes saben, los que me conocen saben que yo fui el último guitarrista que trabajó con Victoria Santa Cruz. Entonces, a mí me quedaban dudas en ciertos aspectos de la música. ¿Por qué? Porque nosotros tocábamos un lando y hacíamos esto. Ok, hasta ahí un momento yo sabía que eso era un lando, pero si hacía esto, decíamos que era zamacueca. Bueno, dicho sea de paso, este ritmo fue reconstruido por Vicente. Ahí están las entrevistas que le hizo Chalena a Vicente. Pueden escucharlas, están en YouTube, porque hasta la década del 40 del siglo XX todo era muy difuso, muy, digamos, se tuvo que reconstruir. Y ese rasgueo se ha reconstruido justamente sobre la Resbalosa. Y que también ese rasgueo se da en un ritmo argentino que se llama gato. ¿Se llama cómo? Gato. Como el animal, como el Argentino. El malambo también. El malambo también se da. Entonces, entonces, ¿qué sucede? En un momento dado, empezó a trabajar con Victoria Santa Cruz y empezamos a cantar esto, ¿no? ¿Se lo escucharon? Vamos a con el ritmo del tambor. ¿Qué no tienes que hacer? ¿Vamos a acompañar? ¿Es esto? ¿Qué no tienes que hacer? Entonces, y en la discografía ella ponía Zambalando. Oye, pero esto no suena a zamacueca, ¿por qué Zambalando? Entonces ya empezó la indagación a querer buscar fuentes, ¿no?, de información. Entonces un día que estábamos en su casa de Victoria ensayando, digo, Victoria, mira, tengo una duda. A este ritmo que tú cuando dices, venga me encuentro si te atreves, venga me encuentro si te atreves, va a bailar conmigo, millones hay que tener. Tú le pones zamacueca y hacemos esto, que es lo mismo, tú llamas Zambalando. ¿Cuál es la diferencia? Mira chiquito. Así hablaba usted. Mira chiquito. Lo que sucede es que yo
creo, el año 1968, cuando armé el conjunto Teatro y Danzas Negras del Perú, cuando ella regresa de París, ya no estaba con Cumanana, arma Teatro y Danzas Negras, y crea una coreografía dentro de una obra teatral que ella hace. Y dentro de esa obra teatral pone esta danza, que era una coreografía inspirada en las acuarelas de Pancho Fierro, donde hay dos negros bailando la zamacueca. Incluso el vestuario, ¿no? Todo lo toma de ahí y manda a elaborar el vestuario. Pero la canción la hace sobre el ritmo de Zambalandó. Entonces yo le digo, entonces es un Zambalandó. Sí, en pocas palabras es un Zambalandó. Digo, he estado aquí porque nosotros conocemos como Landó esto. Ah, eso vino después, me dijo. Y yo no voy a negar. Ahí voy a hacer, pues, si pueden, apaguen sus